Alguien dijo en un momento dado, y cito, escuche bien. Alguien dijo en un momento dado, y cito las siguientes palabras: tu visión del futuro define la calidad de tus decisiones hoy. Tu visión del futuro define la calidad de tus decisiones hoy. Según esta expresión, la calidad de mis decisiones hoy está basada en la visión que cada uno de nosotros tiene del futuro. Así que antes de nosotros tal vez poder evaluar nuestra vida de hoy, debemos evaluar primero qué fue lo que nos motivó a tomar las decisiones que hemos tomado en el día de hoy. Si tú tomas decisiones basadas en tu pasado, estás viviendo una vida estancada que no es capaz de proyectarse hacia el futuro. Tomar decisiones basadas en el pasado es moverte por las emociones, es moverte por los recuerdos que llegan a tu mente de algo que ya pasó. Pero tomar decisiones basadas en el futuro es tomar decisiones basadas con la convicción de lo que ya visualizaste y sabes que va a suceder. Y a raíz de esta expresión, debemos entonces hacernos las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué visión tengo acerca de mi futuro? Tú y yo tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cuál es mi visión acerca de mi futuro? Tu futuro es uno que tú dices hoy que está lleno de pesimismo, que está lleno de derrota, que está lleno de incertidumbre. O puedes decir en el día de hoy que tu futuro es uno que está lleno de esperanza, lleno de fe y lleno de victoria según lo que Dios prometió a tu vida. ¿Qué visión tú tienes en el día de hoy acerca de tu futuro? Si algo adicional yo puedo extraer de ese pensamiento en el día de hoy, de esa frase, escuche bien, si algo adicional puedo mirar de esa expresión, es que mis decisiones deben ser el reflejo del futuro hacia donde yo voy. Nuestras decisiones deben ser el reflejo del futuro al que yo me proyecto y hacia donde yo voy. Y desde nuestra perspectiva cristiana, el futuro que Dios nos ha prometido y el futuro que Dios nos ha entregado es el que nos da la fe y la esperanza para uno entonces poder proyectarse hacia el más allá. Por lo tanto, usted y yo debemos entender una vez más en el día de hoy que nuestras decisiones no pueden estar basadas en una experiencia del pasado. Nuestras decisiones, no deben estar basadas bajo una emoción, bajo un coraje, bajo una ira de un momento. Nuestras decisiones de hoy en adelante deben estar basadas en el futuro que Dios prometió para nosotros. Deben estar basadas en el futuro que Dios nos dijo que nos iba a entregar. Porque cada decisión que tú tomas basada en ese futuro que Dios te entrega es una pieza que va cayendo en el lugar. Es como un rompecabezas, es esa pieza que va cayendo en su sitio, hasta que de momento está todo el rompecabezas armado. Pero es porque tú estás armando algo en base al futuro, en base a lo que ya tú visualizaste. Y en estos días, curiosamente, le compartí a los miembros de la junta local de nuestra iglesia unas palabras que mientras yo leía y estudiaba en los días pasados, me encontré con unas palabras que me ministraron a mi corazón y se las compartí a los hermanos de la junta a través del chat, del WhatsApp. Y quiero compartírsela también a ustedes. Hay un pastor de nombre Chuck Swindoll que él dijo las siguientes palabras y escuche bien lo que dijo este hombre. El tamaño de una congregación, las limitaciones de su ubicación o las restricciones de su presupuesto nunca deben determinar su visión. En cambio, las iglesias deben establecer su visión basándose en el poder de su Dios. Dios es infinito, Dios es magnífico, Dios es asombroso, Dios es poderoso, más allá de toda descripción y comprensión. Dice este pastor, todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él y seguirle donde quiera que nos guíe. Qué poderoso. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga, los veo. Qué poderoso esas palabras de este pastor. Y yo se lo compartí a los miembros de la junta para que lo veamos como cuerpo administrativo de una congregación. Pero también usted lo puede aplicar en su vida personal, en su ministerio, en su matrimonio, con sus hijos, en su familia. No mires las limitaciones y en base a eso entonces establezcas tu visión. Este pastor lo que dice es, mira el Dios grande que está contigo. Y en base al Dios grande que está contigo es la visión que tú vas a establecer. Significa entonces que Dios siempre tiene un pensamiento grande con nosotros y acerca de nosotros.
Pero somos nosotros los que tenemos un pensamiento pequeño, mínimo, de lo que Dios quiere hacer. Qué poderoso, hermano. ¿Y cuántas veces nosotros tal vez hemos limitado el poder de Dios porque hemos limitado la visión a lo que tenemos de frente? Y Dios te dice, extiende tus estacas, ensancha tu tienda, extiéndete, expándete. Mira más allá, no mires los recursos limitados que puedas tener. Mira el carácter de Dios omnipotente, omnipresente. Mira el carácter de Dios infinito, poderoso, asombroso. Y en base a ese carácter de Dios es que vas a establecer tu visión. Significa entonces, hermanos y hermanas, que nuestras decisiones no deben estar basadas en nuestros recursos limitados. Debemos tomar decisiones basadas en el carácter del Dios a quien servimos. Qué poderoso. Pastor, pero ¿usted puede probarme por la Biblia eso que dijo ese pastor? Claro que sí. Hay un texto que todos conocemos mucho. Lo hemos estudiado aquí por los pasados martes. Efesios 3:20. Pero utilizo la nueva traducción viviente. Pablo dijo en Efesios 3:20: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios puede lograr mucho más de lo que puedes pedir o incluso imaginar. Y si Dios puede lograr, dice Pablo, mucho más allá de lo que tú puedas pedir o imaginar, ¿por qué entonces vas a limitar tu visión a lo que puedes ver de frente? Pablo dice, Dios es un Dios que tiene el poder y la capacidad de ir más allá de tus límites. Dios tiene el poder y la capacidad de ir más allá de tus fronteras. Dios lo que quiere es que tú te pares frente a tus límites y digas, Señor, yo llego hasta aquí, pero yo sé que tú eres tan poderoso que tú me puedes hacer sobre... Era una reflexión, pero empecé a predicarle a alguien aquí en este día. Tienes que llegar a la frontera de tu límite. Tienes que llegar a la frontera y decir, Señor, ya estiré el chicle lo más que podía. Ya llegué hasta donde podía llegar. Pero yo sé que dice Pablo que tú eres poderoso para hacer algo más allá de mis límites, más allá de mis fronteras. Tienes que llegar ahí. Tienes que llegar ahí. Y si nuestras decisiones son el reflejo del futuro hacia donde vamos, y esas decisiones entonces están basadas en el carácter ilimitado y en el ilimitado poder de Dios, yo quiero que reflexionemos en este día por los minutos que me quedan sobre ese tema, mirando hacia el futuro. Mirando hacia el futuro. Mirando hacia el futuro. Toca al que está a tu lado y dile, mira hacia el futuro. Tócalo y volteate para el otro lado y díselo, mira hacia el futuro. Dile, mira hacia el futuro. Mira hacia el futuro. Mira hacia el futuro. Mira hacia adelante. Mira más allá de tus límites. Mira más allá de tus fronteras. Mira más allá de tus capacidades. Mira hacia el futuro. Cuando hablamos de mirar, nos referimos al acto de fijar nuestra vida en un punto en específico. Eso es mirar. Fijar nuestra vida en un punto en específico. Y en este caso, y para propósito de lo que estoy hablando, ese punto es el futuro. El futuro del cristiano está en Cristo. Y es a través de Cristo y a través del fijar nuestra mirada en Él que nosotros podemos visualizar el futuro que Dios nos prometió. Hay gente que tal vez le puede incomodar cuando alguien habla del futuro, porque piensa que habla tal vez es un mensaje muy positivo, etcétera. No. El cristiano una vez más mira el futuro a través de Jesús, a través de Cristo. Y a través de la obra redentora de Cristo, cuando yo miro el futuro a través de Él, es ahí donde entonces yo recibo una vez más la fe y la esperanza que necesito para creer que los límites que pueda tener, para creer y entender que aún lo que me ha pasado en el pasado, valga la redundancia en mi vida, no determina ni cambia lo que Dios prometió y estableció para mí. Cuando yo miro el futuro a través de Jesús, yo puedo comprender que Dios es el Dios que cambia historias. Que Dios me ha prometido entregarme un futuro glorioso en victoria, no porque yo me lo merezca, sino a través del sacrificio de su Hijo.
Y escúchame bien, porque esto sí que yo sé que es para alguien. Escúchame bien. Es imposible que tú hayas abrazado la salvación de Cristo en tu vida, hayas abrazado la obra de redención y tu vida termine en fracaso. Es imposible. Es imposible que tú estés toda una vida caminando con Dios, guardándote para Dios, viviendo en santidad, haciendo lo que Dios espera de sus hijos que hagamos, viviendo en obediencia a Él, y que al final tu vida termine en derrota. Por eso es que Pablo dijo, es que aun cuando la muerte venga, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? El mundo ve la muerte como una derrota, pero el cristiano ve la muerte como el momento de la victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Es imposible para el mundo. Cuando el cáncer tal vez dominó el cuerpo, para el mundo dice, el cáncer acabó con él, el cáncer acabó con ella. Pero nuestra fe cristiana nos dice, ni el cáncer, ni la ansiedad, ni la depresión, ni el medicamento. Al contrario, lo que el cáncer y la enfermedad y la muerte me están diciendo y me dejan entender la verdad bíblica, es que hay uno que si hace 2000 años atrás fue capaz de resucitar, levantarse de la muerte, tener en sus manos las llaves del Hades y tener en sus manos conquistar aún el reino de la muerte. Aquel que muere en Cristo, su final no será de derrota. Aquel que muere en Cristo no se va con vergüenza de esta tierra. Aquel que muere en Cristo sale en victoria. Su final es de bendición, su final es de gozo. Tengo un problema. Es una reflexión y usted me está agitando mucho. El futuro del cristiano, una vez más, está en Cristo, está en Jesús. Y una vez más es a través de Jesús, a través de Cristo, que cuando fijamos nuestra mirada en Él, podemos visualizar el futuro que Dios nos ha prometido. Mira lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versos 1 y 2. Pablo dice en Colosenses, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y mira lo que dice más adelante Hebreos capítulo 12 versos 1 y 2. Dice Hebreos, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Mira el verso 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y dice el autor de los Hebreos, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ambos pasajes que he leído en Colosenses y en Hebreos, ambos pasajes nos dan la idea y nos instan a que pongamos nuestra mirada en Jesús, a que fijemos nuestra mirada en Jesús. La palabra fijar puede ser vista como un anclar tu vista firmemente en algo. Ancla tu vista firmemente, dice la Biblia. Ancla tu vista en Jesús. Ancla tu vista en las cosas de arriba. Fija tu mirada en las cosas del cielo. Fija tu mirada no en lo terrenal que perece. Fija tu mirada en el cielo, en lo eterno, en lo que permanece para siempre, en lo que no cambia. El problema de nosotros no es falta de recursos. El problema de nosotros es falta de fijar nuestra mirada donde tenemos que ponerla. Porque fijamos nuestra mirada en los recursos que tenemos, pero no ponemos la mirada en el Dios que cuenta con los recursos ilimitados. El problema que tú tienes hoy no es el problema que te llegó. El problema que tú tienes hoy es que ese problema fue la excusa que el enemigo utilizó para desviar tu mirada de donde tú la tenías en un principio. Así que antes de pedirle a Dios que te libre del problema, dile, enfócame de nuevo a ti. Antes de pedirle a Dios que te sane, dile, enfócame de nuevo. Antes de pedirle a Dios que intervenga en tu vida, dile, ayúdame a fijar mi mirada una vez más en ti.
Ayúdame a poner la mira en las cosas de arriba. Pero alguien se preguntará, pastor, por entonces, ¿por qué tengo que poner la mirada en Jesús? ¿Por qué tengo que fijar mi mirada en Él? ¿Por qué en Jesús? Pudiera darte muchas explicaciones en el día de hoy, pero ¿por qué en Jesús? Porque a través de Jesús nuestro pasado ha sido restaurado y ha sido sanado. A través de Jesús porque nuestros pecados han sido perdonados. Y a través de Jesús porque una vez recibimos en nosotros esa salvación, somos llamados hijos de Dios. Es a través de Jesús. Es a través de Jesús. Pero hay algo que no quiero dejar pasar por alto de ese texto. Tatiana, si me pones nuevamente Hebreos 12:2, por favor. Estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Hay algo que no puedo dejar pasar por alto ahí tampoco. Sí, el autor comienza diciendo, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Pero mira lo que la Nueva Traducción Viviente, cómo redacta la próxima oración. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Lo que hizo que Jesús no se bajara de esa cruz, aparte del amor por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Aparte del amor de Jesús por la humanidad, y no es uno mayor que otro, sino que van ahí de la mano a la par. Lo otro que hizo que Jesús no se bajara de la cruz, sino que permaneciera allí hasta el final, era que en ese momento tan difícil de su vida, Él fijó su mirada en el futuro. ¿Cuál era el futuro que le esperaba a Jesús? El autor de Hebreos dice, debido al gozo que le esperaba. Y no estoy minimizando aquí a nadie, ¿verdad? No me malinterprete. Pero tú estás llorando por el momento que estás viviendo de frente y Dios te dice, alza tu mirada por encima de esa crisis y mira el gozo que te espera después de esa depresión. Alza tu mirada. La crisis económica apretó, pero mira el gozo que te espera cuando esa crisis acabe. La enfermedad tocó tu cuerpo y ha sido sacudido, ha sido tambaleado, pero levanta tu mirada y mira el gozo que te espera. Por favor, ayúdame a predicar una vez más. Toca al que está a tu lado y dile, mira el gozo que te espera. Díselo, dile, mira el gozo que te espera. Estás llorando ahora, pero vas a reír mañana. Te estás lamentando ahora, pero mañana danzarás de alegría. Debido al gozo que le esperaba. Y alguien predíquelo después, le doy permiso para que lo predique. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Jesús puso su mirada en el futuro que le esperaba. Era un futuro de gozo. Solo así pudo soportar la cruz. Y cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Jesús y en el gozo que nos espera, eso te da las fuerzas, eso te da la convicción de tu poder resistir, de tu poder soportar lo que tienes de frente. Porque fijas tu mirada no en el problema, no en la crisis, fijas tu mirada en lo que ya viste que te espera luego de la cruz. Pastor, pero ¿por qué tengo que adorar a Dios donde estoy? Porque cuando tú adoras a Dios y el Espíritu Santo te muestra el futuro que Dios tiene para ti, te muestra el gozo que te espera después de tu cruz, tú dices, yo no voy a esperar salir de esta crisis para celebrar lo que Dios está haciendo conmigo. Yo aquí en mi desierto, yo aquí en mi crisis, yo aquí en mi problema, voy a darle gloria a Dios, voy a danzar en el Espíritu para Él, porque ya vi el gozo que me espera. ¿Lo dejamos ahí? Yo creo que ya con eso ya hay asamblea ahorita, recuerden. Vamos. Ahora bien, porque te llevé por ahí para que comprendas esto en el día de hoy. No solamente debemos fijar nuestra mirada en Jesús, ni en el futuro que nos espera, sino que en adición al fijar nuestra mirada en Jesús y en el futuro que nos espera, una vez fijamos esa mirada, nuestras conversaciones de ahí en adelante, una vez yo he visto el futuro que Dios me mostró, una vez yo veo el gozo que me espera, las conversaciones que yo tengo de ahí en adelante son el reflejo de aquello que yo estoy mirando. Vamos a la Biblia, que la Biblia lo explica mejor que yo.
Hechos capítulo 2, el verso 31. Hechos capítulo 2, el verso 31. Mira lo que dice Pedro. Pedro dice en Hechos 2:31, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Mira la primera línea de ese texto. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Déjeme darle 2 minutos de contexto para que comprenda lo que está ocurriendo ahí. Hechos 2 es el momento de Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende sobre los que estaban reunidos allí en el aposento alto, aquellos 120. Descendió, los puso a hablar en lenguas, en idiomas. La gente que estaba afuera comenzó a escucharlo, pero decían que esa gente tan borracho, tan loco. Y me fascina porque cada vez que veo esta porción, porque puedo ver que una de las primeras cosas que hizo el Espíritu Santo cuando descendió sobre ellos fue que los puso a hablar. No meramente hablar idiomas, hablar lenguas, sino fue que los llevó a romper con ese temor y con ese miedo, porque el texto bíblico, cuando usted lo analiza, dice que Pedro dio un paso al frente y comenzó a explicarle, bajo la llenura del Espíritu Santo, comenzó a explicarle a los que estaban allí qué era lo que acababa de ocurrir hace unos minutos atrás. Es Pedro el que está hablando. Es Pedro el que está hablando. Y Pedro, bajo esa llenura del Espíritu, Pedro, el Espíritu Santo, me atrevo a decir, trae a la memoria de Pedro lo que David había dicho años atrás. No estamos hablando de que David dijo eso el año pasado. No estamos hablando de que David lo dijo hace 5 años atrás. Había pasado bastante tiempo. Había pasado bastantes años. Y el único que podía traer esas palabras a la memoria de Pedro era el Espíritu Santo. Usted sabe que hay un paréntesis, usted sabe que hay un texto por ahí que dice, digo por ahí no, hay un texto en la Biblia, porque se escucha despectivo para alguien. Hay un texto en la Biblia que dice, abre tu boca que yo lo llenaré. ¿Verdad que sí? Y a veces la gente lo utiliza para justificar la improvisación. Pero ¿qué boca el Espíritu Santo va a llenar si tú no has comido del rollo? ¿Cómo tú quieres que Dios te use si no lees la Biblia, no pasas tiempo con Él? Pastor, yo tengo poca retentiva. Habemos mucho. Pero cuando tú haces el ejercicio y el esfuerzo por sentarte a comer del rollo, cuando te toca el momento, tranquilo y tranquila, que el Espíritu Santo se va a encargar de traerte a tu memoria todo lo que has leído, todo lo que has escuchado. ¿Por qué les digo esto? Porque Pedro no se sacó esto de la manga. Pedro en algún momento dado tuvo que haber leído ese Salmo de David, el que hace referencia, si me parece, el Salmo 16. Pedro tuvo que haber leído en un momento dado eso. Y esa información, no soy psicólogo, sé que por ahí estaba María, pero esa información que estaba grabada aquí en el cerebro de Pedro, el Espíritu Santo la activó. No solamente la activó, sino que el Espíritu Santo le dio la comprensión a Pedro de lo que David estaba diciendo. Porque el Espíritu Santo, déjame decirte, no me lo encajones en una experiencia emocional meramente. Es bueno, es parte del culto. El Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te guía, pero el Espíritu Santo también te da la revelación necesaria y correcta de las Escrituras para que puedas comprender lo que estás leyendo. Le puse ahí en contexto bastante. Ahí está Pedro entonces hablando. Y si entendemos eso, qué interesante, Pedro está diciendo, David habló de la resurrección de los muertos con tanta convicción, porque David en su época y en su momento estuvo mirando hacia el futuro. ¿Usted sabe lo que es eso? Vivir años adelantado mentalmente. Vivir años adelantado a tu época visionariamente. David estaba mirando hacia el futuro, dice el texto una vez más, y hablaba de la resurrección del Mesías. Significa entonces, como te comenté ahorita, nuestras conversaciones, nuestras palabras reflejan hacia dónde estás mirando. Si hoy tus conversaciones y tus palabras son del odio, son de la traición, son del rencor,
me estás indicando entonces que tu mirada está puesta en el pasado. Pero si hoy tus conversaciones y tus palabras son de sanidad, son de restauración, son de libertad, son de amor, son de gozo, son de alegría, me estás indicando entonces que tu mirada está puesta en el futuro. David estaba mirando hacia el futuro. Y él, mirando hacia el futuro, habló de la resurrección del Mesías. Porque no hay tal cosa como que tú vas a hablar para luego ver. Pedro dice, David vio y lo que vio fue lo que habló. De hecho, la fe se trata de eso. La fe no se trata de hablar para luego ver. La fe se trata de creer. Y una vez yo lo creo y el Espíritu me lo ha mostrado, es ahí donde entonces yo comienzo. Tatiana, el próximo texto que te puse por ahí. Mira lo que dice la palabra del Señor, que es el de Corintios, si no me equivoco, ¿verdad? Gracias. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Pablo dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista. Cuando dijo, creí en Dios, por tanto, porque tú no puedes hablar lo que tú no has creído primero. Por eso es que cuando te apresuras en hablar, y el jueves aquí en el panel de Escuela Bíblica, Denis y los hermanos que estamos en el panel tocamos ese texto de Eclesiastés capítulo 5, donde la idea del autor de Eclesiastés es que llega a la casa de Dios, pero no te apresures en abrir la boca para hacer votos. Primero escucha lo que está pasando, escucha la palabra de Dios, y una vez la escuchas y recibes la convicción, entonces vas a hablar. Porque cuando tú hablas sin haber creído y sin haber recibido primero la convicción, alguien te va a cuestionar en el camino. ¿Pero tú estás seguro de eso? Y entonces vas a empezar a pistonear como los carros. Pero la voluntad de Dios no es que tú pistonees. La voluntad de Dios es que cuando alguien te confronte y te diga, ¿tú estás seguro de lo que tú estás hablando? Tú le vas a decir sí, porque antes de hablártelo yo lo creí. Antes de hablártelo yo fijé mi mirada en el futuro. Antes de comentarlo ya el Espíritu Santo me mostró dónde va a terminar mi vida, qué es lo que tiene para mí. Y ya que lo visualicé, ya que fijé mi mirada, lo creí y ahora lo hablo. Tú hablas porque ya lo viste. Podemos salirnos de la Biblia inclusive por un momento y mirar grandes historias de gente que ha conquistado, que ha marcado la historia de la humanidad. Porque en su momento vivían mentes tan adelantadas que le decían, loco, ¿tú estás seguro que un avión puede volar en las nubes? ¿Tú estás seguro que hay que usar la electricidad? ¿Tú estás seguro de muchos de esos inventos? ¿Estás seguro? Pero ellos habían puesto su mirada en el futuro. Tú hablas porque ya tuviste. Tú hablas porque ya tuviste. Escúchalo bien una vez más. Tú hablas porque ya tuviste el futuro. Y la fe nos dice Hebreos que es certeza, que es convicción. Y cada vez que tú y yo miramos el futuro que Dios nos prometió y nosotros lo creemos, entonces eso es lo que nosotros hablamos y le comentamos a los demás. Esta expresión de Pedro en Hechos capítulo 2 en referencia a David nos enseña, como te expliqué, que David vivía adelantado a su tiempo y a su época. Todavía Jesús no había nacido. Y desde la época de David hasta la época de Jesús habían transcurrido muchos años. La historia del pueblo, la composición del pueblo, de la sociedad, de los imperios había cambiado. Pero aún así, David vio lo que Dios a través de Jesús iba a hacer. Y eso que él vio era lo que él hablaba. Y ese texto, Hechos 2:31, esa expresión de Pedro, que David miraba hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. David hablaba de lo que vio en el futuro cuando puso su mirada en él. Esto nos enseña dos cosas para ir terminando en el día de hoy. Dentro de muchas cosas, pero nos enseña dos que quiero resaltar en el día de hoy. Número uno,
Este dato que nos dice Pedro de David, estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías, nos enseña, número 1, que aquellos que viven mirando hacia el futuro de Dios para sus vidas, siempre viven adelantados en sus tiempos. Y van 10 pasos adelante del que se queda mirando el pasado. Y Dios no nos llamó como congregación a tomar decisiones en base a nuestros recursos ni en base a nuestro pasado. Dios nos llamó como congregación y nos lanza un reto a que tomemos decisiones basados en su carácter infinito, en su carácter poderoso, pero de la misma forma mirando hacia el futuro que Él ha prometido para nosotros. Por supuesto, vivir adelantado al tiempo y a la época que estás viviendo te va a costar el rechazo de algunos, te va a costar el señalamiento de otros, te va a costar el que alguien te cierre la puerta porque estás viviendo tan adelantado. Pero cuando tú estás seguro de lo que tú viste, no importa quién te cierre la puerta, no importa quién te señale, no importa quién te critique, tú sigues adelante porque ya tuviste el futuro que Dios quiere para ti. Tú sigues adelante porque a través de Cristo ya tuviste el gozo que te espera después de soportar la cruz. Y número 2, esto también nos enseña que Dios está dispuesto en revelar sus planes solamente a aquellos que están dispuestos a mirar al futuro. Y una vez lo miren, eso sea lo que ellos hablen. Dios no es un Dios mudo. Dios es un Dios que tiene boca y que habla. Dios no es un Dios escondido. Él es un Dios que le gusta revelarse al ser humano, mostrarse al ser humano. Es el ser humano el que se esconde de Dios. Es el pecado el que lleva a la gente a que se esconda de Dios. Pero Dios no se esconde del ser humano. Dios está ahí. A Él le gusta revelarse. Y Él quiere mostrarte lo que tiene para contigo, para con tu casa, para con tu familia. La primera revelación de tu futuro, ¿sabes cuál es? Es mirar a la cruz del Calvario. Ahí comienza la revelación de tu futuro. Él anticipándose a la condenación eterna. Nuestro futuro era de perdición, era de condenación, era de juicio. Pero cada vez que tú miras a la cruz del Calvario, estás viendo el futuro que Dios te entregó, que Dios te dijo a través de su Hijo. No tienes más que pensar en un juicio, no tienes que pensar más en una condenación. Aquel que recibe a mi Hijo, aquel que confiesa a mi Hijo como su Salvador, le espera un futuro de vida eterna. Y Dios está dispuesto en revelarte esos planes. Dios está dispuesto en revelarte a dónde vas, qué es lo que quiere hacer contigo. Por eso es que usted tiene que sacudirse de la gente que lo quiere estancar en el pasado y que no quieren llevarlo a usted a que vea más allá. Hace unos días atrás mi esposo y yo estábamos sentados con una persona y parecía una conversación simple, pero esta persona nos animaba a mi esposo y a mí. No, esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a mirar hacia el futuro. Porque a veces uno mismo se bloquea, a veces uno mismo, y a mí también me pasa, uno comienza a mirar lo que tiene de frente. Ay, Señor, pero es que no tengo esto, pero es que no tengo lo otro, pero es que me falta aquí, me falta asado, y para completar los dolores también que le llegan a uno, es que me duele aquí, me duele allá, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. Y cuando uno viene a ver, ha pasado el tiempo y no te has movido. Entonces, para colmo, cuando estás en ese hecho emocional y mental, te pega a gente que van a aumentar el pesimismo. Oye, es verdad, nunca te vas a levantar. Oye, es verdad, nunca vas a poder moverte hacia adelante. Oye, es verdad, no mires allá, no aspires para allá porque ese es para otras mentes. Pero te tengo noticias, Dios te trajo a esta casa y aquí tiene que haber alguien que se te siente al lado y te diga, mira hacia el futuro. ¡Ay, aleluya, aleluya! Búscate a alguien que te impulse y te diga, vamos, voy a mirar al futuro contigo, voy a mirar la esperanza de gozo. No es buscar gente que te aplauda, es gente que te anime y que te impulsen y que te reten a mirar más allá. No es gente que te diga que sí, todo lo puedes. No, porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es gente cargada de unción de Dios que te digan, el camino es difícil, pero se puede, vamos. Si Dios te dijo, si ese es el futuro que viste, si eso es lo que Dios te mostró, si eso es lo que Él dijo que Él iba a hacer contigo, muévete, camina hacia adelante. Yo hubiese querido predicar esto en una serie de mensajes. Vamos a ver. Está bueno. Mire. Así que, como congregación, analicemos y reflexionemos en el día de hoy.
¿Cuál está siendo la base de nuestras decisiones? ¿El pasado? ¿De dónde venimos? Lo que nos ha pasado, y en base a lo que nos ha pasado, en ese fundamento es que entonces estamos moviéndonos para tomar decisiones. O como congregación, como iglesia, estamos tomando decisiones en el futuro que Dios nos prometió que nos iba a entregar si nosotros permanecemos fieles a Él. ¿Cómo estamos tomando decisiones en el día de hoy? Como pastor, yo no busco una congregación perfecta. Como pastor, yo busco una congregación que sea capaz de hacer como David, mirar hacia el futuro, y una vez lo miremos, podamos hablar de ese futuro a los demás. Se puede. La pastora cuando predicó aquí hace un domingo atrás lo decía, se puede soñar, se puede mirar hacia adelante, pero haciéndolo correctamente a través de Cristo, a través de la obra de Jesús. A través de Él, una vez más, Dios te muestra el futuro. Y cuando una vez más tú ves el futuro, eso es lo que hablas, y tú dices, pues yo no puedo acomodarme donde estoy. No puedo entonces conformarme donde estoy, porque esto no es lo que Dios quiere ni tiene para mí. Ahora, el tiempo que esté aquí donde estoy, voy a aprovecharlo para adorar a Dios, para conectarme más con Él, para aprender a conocerlo. Pero yo sé que donde estoy hoy no es mi final. Pablo decía en un momento dado, esta leve tribulación momentánea produce un excelente y un eterno peso de gloria sobre nosotros. Pablo dice, yo no estoy mirando ni la leve ni la tribulación que tengo de frente. Yo estoy mirando el peso de gloria que me espera cuando esta tribulación acabe. Y tal vez este año 2025 te tocó llorar. Tal vez este año 2025 te tocó tocar el polvo. Tal vez este año 2025 te dieron duro. Y tal vez llegas al final de este año diciendo, ¿para qué voy a aspirar, pastor, a otro año más si con lo que pasó en este año es suficiente? No, yo vengo a levantar tu mirada en el nombre de Jesús en este día y a decirte, vamos, mira hacia el futuro, mira por encima del problema, mira por encima de lo que te hicieron, mira por encima de lo que pasó en el 2025, mira el futuro que Dios tiene para ti y habla de ese futuro. Termino. Mira lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 29. Un texto muy conocido. Jeremías capítulo 29, versos 10 y 11. Mira lo que dice la palabra del Señor. Jeremías le decía al pueblo, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré, escucha bien, recíbelo para ti, todas las cosas buenas que les prometí. Eso no me lo estoy inventando yo, eso está en la palabra de Dios. Cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré. Puedo entonces inferir que Dios le está diciendo al pueblo, los voy a llevar, los voy a coger de la mano y los voy a meter allí. Los llevaré a su casa literalmente. Y es ahí donde el verso 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Cuando tú miras el futuro, tú ves los planes buenos que Dios tiene para contigo, que tiene para tu matrimonio, que tiene para tu casa, que tiene para los tuyos. Cuando miras el futuro, tú ves que Dios mismo te dice, Babilonia va a ser por un momento, ese cautiverio va a ser por un momento, pero cuando llegue el momento que ese cautiverio termine, yo voy a venir y voy a cumplir todas las cosas buenas que te prometí. Gloria a Dios. ¿Y por qué eso? Porque en el verso 11 es donde Dios le dice al pueblo, ¿por qué les digo que voy a cumplir todo lo que les prometí? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien.
Y tal vez tú lo que has escuchado en tu casa desde que te criaron hasta el sol de hoy es que tú no tienes capacidad para hacerlo. Es que no aspires a mucho porque en tu familia pues no hay mucho que aspirar. Tal vez creciste escuchando eso. Pero Dios te dice, no importa lo que haya ocurrido en tu pasado ni en tu historia de crianza. Cuando tú abrazas a Cristo, comienzas a mirar a Jesús, puedes visualizar el futuro que Él tiene para ti de cosas buenas. Tu pasado es restaurado, tu pasado es sanado. Dios trae perdón de tus pecados, eres redimido, eres llamado, eres hecho hijo de Dios. Y ese título de hijo de Dios te da entonces el derecho de tú ser coheredero con Cristo. Y yo en el día de hoy no te pido que lo hables. Primeramente te pido que lo veas y que lo creas. Podremos, y se lo pongo en el área de nosotros como congregación, pero aplícalo en todas las áreas de su vida. ¿Podremos nosotros como congregación por un momento fijar nuestra mirada en Cristo? Visualizar, mirar el futuro que Él nos ha prometido para la iglesia de la familia. Y una vez lo hayamos visualizado, entonces hablar lo que Cristo nos mostró. Domingo tras domingo yo me paro aquí, no para convencerte a ti del futuro que Dios me mostró. Domingo tras domingo yo me paro aquí para alinear tu mirada nuevamente a Cristo, para que veas lo que ya Cristo me mostró. Y para que tú recibas la convicción de lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Eso no fue lo que hizo el criado en un momento dado. Estaba con el profeta. Ay, vamos a morir, somos dos. Ellos son muchos. Pero el profeta oró, Señor, ábrele los ojos a este para que vea que mayor es el que está con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y dice la historia que el profeta y su criado cruzaron el campamento enemigo por el mismo medio. Porque cuando tú ves el final, cuando tú ves el futuro y tú lo crees, aunque ande en valle de sombra de muerte. Usted se me durmió, vámonos entonces, vámonos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú... Solamente alguien que ha visto el futuro y que ha puesto su mirada en Él puede decir eso en este día. Alguien que ha visto el futuro y sabe que al final, a pesar del valle de la sombra, a pesar del valle de la muerte, a pesar de lo profundo de la cisterna, aquel que ha visto el futuro a través de Cristo dice, yo me voy a levantar, yo voy a salir de esta, yo me voy a regocijar, yo me voy a gozar. ¡Oh, gloria a Dios! Mira hacia el futuro. Mira hacia el futuro. Iglesia de la familia, miremos hacia el futuro. Miremos como congregación hacia donde Dios nos quiere llevar y lo que está haciendo y hacia dónde nos quiere llevar. Y una vez tú mires el futuro que Dios tiene para la iglesia de la familia, entonces háblalo. Pero si todavía no has recibido esa convicción, no lo hables todavía. Primero tienes que creer. Tienes que creer. Recibir esa convicción para hablarlo. Con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos es lo mismo. Tal vez Dios te mostró lo que quiere hacer con tu casa, con tu familia. Pero hasta que no estés, no lo hables. Ahora sí cantamos. Pero el libro de Romanos, cuando habla de Abraham, dice que Abraham, estando plenamente convencido, ese convencimiento y esa convicción de Abraham fue lo que lo llevó a no titubear y a sin duda llevar a su hijo al sacrificio. Pero fue porque llegó el punto en el que Abraham, cuando estuvo plenamente convencido, yo sé que Jehová Jireh, ya yo vi el futuro. ¿Se acuerda? Papi, Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Tranquilo, Jehová se va a proveer de cordero.
Ya Abraham había visto el futuro. Abraham iba caminando para el monte a sacrificar, pero él no estaba viendo el humo. Él estaba viendo el cordero que ya Dios había provisto para el sacrificio. Habrá alguien aquí en este día, vamos, vas camino al sacrificio, pero mira el futuro, mira el futuro, mira que Jehová Jireh, Dios se va a proveer.